Esto debe haber sido, no sé, hace unos 8 o 10 años, la época en que mi vida se componía básicamente de mármol y silencio. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Yo era Marina, la heredera de Constructora Albuquerque, un imperio que mi abuelo había construido con sus propias manos. Vivía en una mansión que parecía un mausoleo de lujo y pasaba los días monitoreando correos electrónicos, sintiendo el peso de mi vientre y el peso de mi apellido. Sucede que la herencia no venía fácil. El testamento era explícito. Si no generaba un heredero directo, una nueva sangre para dirigir el negocio, la cosa se diluiría entre ramas más distantes. Tenía 5 meses de embarazo, en el apogeo de la gestación, sintiendo al bebé patear y cargando en el vientre no solo una vida, sino un futuro multimillonario que todos en la familia, excepto yo, parecían estar contando los segundos para que naciera. Y es ahí donde la cosa extraña comienza a dibujarse. Mi cuñada, Verónica, una mujer con una sonrisa tan forzada que parecía cubierta de papel celofán, y su marido, Eduardo, siempre andaban demasiado cerca. ¿Conoces esa sensación de que te están observando, pero no puedes probarlo? El día del accidente, que en ese momento pensé que era solo una terrible mala suerte, comenzó raro. Tenía una cita tonta en el centro, algo de arquitectura, e insistí en ir con mi coche, ese Audi A4 verde botella, que el abuelo me había regalado. Siempre. Revisaba el coche antes, una manía mía, pero ese día, la luz de la inyección electrónica parpadeó por una fracción de segundo, muy tenue, cuando encendí el motor. Lo descarté. Pensé que era solo el motor enfriándose en el invierno paulista, pero el escalofrío en el estómago, ese que no era del bebé, ya había comenzado a aparecer. Un presentimiento que debí haberme tomado más en serio. Estaba en la carretera vecinal que atraviesa el Parque Ibirapuera, esa que casi nadie usa porque es un atajo, medio secreto. El día estaba gris, con ese olor a lluvia atrapada en el aire, ¿sabes? De repente, en medio de una curva que hacía 1000 veces al mes, el coche simplemente bloqueó la dirección. Hizo un ruido seco y horrible, como si un hueso grande se hubiera roto. No fue un neumático pinchado, fue algo eléctrico, visceral. Recuerdo la sensación exacta de perder el control. No me dio tiempo de gritar. El impacto fue en el lateral, lo suficientemente fuerte para que sintiera el cinturón aplastarme, y el airbag me dio un puñetazo en la cara que olía a pólvora vieja y polvo fino. El mundo giró, y cuando se detuvo, lo único que podía ver era el cielo gris a través del parabrisas destrozado y el dolor punzante, no de mi cuerpo roto, sino un terror helado que subía desde mi vientre. Solo podía pensar, el bebé, el bebé. Me desperté en la UCI, el vientre pesado, y gracias a Dios, el bebé estable, pero el shock estaba allí, pegado a mi piel. Los médicos hablaban de milagro y suerte, pero la escena del hospital era extraña. Verónica y Eduardo estaban allí, de vigilia, pero parecían menos preocupados y más impacientes. Y el detalle que me hizo darme cuenta, que encendió una luz roja en mi cabeza, fue la conversación que escuché de pasada con el gruista. Le dijo a un enfermero que el coche parecía haber sufrido una falla programada, que el eje de dirección tenía un corte limpio, casi quirúrgico. Balbuceó que parecía cosa de película, pero después de eso, Verónica se le echó encima. Pensé, ¿accidente? No, esto fue demasiado limpio. Aquel escalofrío en el estómago regresó, solo que ahora era un hielo de miedo puro, porque me di cuenta de que alguien había querido quitarme esa vida que estaba cargando. Tan pronto como salí de ese hospital, que más bien parecía una prisión de lujo, fui directo a casa. Pero no era alivio lo que sentía, era pavor. El silencio en la mansión nunca había sido tan pesado. Era un silencio que parecía conspirar. Verónica y Eduardo, con sus sonrisas de plástico, se turnaban en mi habitación 24 horas al día, diciendo que era para mí total recuperación. Apenas podía ir al baño sola. Me di cuenta de que estaba completamente aislada, enjaulada en mi propia casa,
y ellos esperaban el momento justo para asegurarse de que no hablara nada o de que el plan inicial se concretara. Fue esa noche, acostada en esa cama de seda que parecía tragarme, que decidí que necesitaba ayuda de fuera. Necesitaba saber quién estaba moviendo los papeles de mi seguro. El primer y único paso que logré dar fue llamar secretamente al sector de siniestros de la aseguradora, usando un celular prepago escondido en el fondo de un cajón de calcetines. No pedí detalles. Solo pregunté quién estaba llevando mi caso y dije que tenía dudas sobre la evaluación de mi Audi. Fue así como Tomás entró en la historia. No era un detective privado pomposo. Era solo un chico joven, quizás de 20 y pocos años, que tenía unos ojos azules tan afilados que parecían capaces de perforar concreto. Tenía un tic divertido de arreglarse la pajarita, completamente pasada de moda. Me llamó al día siguiente, al celular secreto, y lo primero que dijo fue: «Doña Marina, el informe de su coche tiene unos agujeros del tamaño de cráteres. Esto no fue accidente, fue ingeniería». En ese momento, mi corazón, que había estado latiendo en mi garganta durante días, sintió el primer alivio mezclado con el terror. La comunicación con Tomás se convirtió en un juego del gato y el Kinsaway, ratón que me quitaba el sueño y me hacía sudar frío. Tenía que esperar a que Eduardo saliera para encargarse de los negocios y a que Verónica durmiera una siesta por la tarde, el único momento en que soltaba el celular, que usaba para grabar el ambiente. Tomás me enviaba mensajes codificados que parecían sobre pólizas de seguro, pero en realidad eran peticiones de información sobre la rutina de la casa. Yo respondía bajo el edredón, sintiendo al bebé moverse, un recordatorio constante de que el tiempo estaba corriendo en mi contra. Lo peor no era el dinero, era la maldad calculada. No solo querían el testamento, querían que perdiera al bebé, que era el objetivo principal, lo que haría que la herencia cayera en sus manos. Sentir esa vida dentro de mí y saber que era el motivo de un intento de asesinato era un peso insoportable. Tomás trabajó rápido, con una calma que envidiaba, investigando no solo el siniestro, sino las finanzas de mi cuñado. Me llamó en pánico un martes por la tarde, el día en que el pavor se convirtió en acción. Había descubierto una transferencia gigantesca de Eduardo a una cuenta offshore, exactamente 3 días antes de mi accidente, a un tal Servicios Mecánicos Especiales. Pero el detalle macabro era la dirección de esa empresa. Un cobertizo sucio que estaba justo enfrente del antiguo taller de coches de carreras que mi primo, un marginado de la familia, solía frecuentar. Tomás estaba seguro. Era el pago para sabotear mi coche y simular la falla. Dijo: «Marina, conseguí una grabación de una conversación de Eduardo en ese cobertizo. Es nuestra única oportunidad, pero tienes que actuar hoy». Miré a Verónica durmiendo en el sillón y supe que era el día. La adrenalina me golpeó tan fuerte que el dolor de las heridas de la costilla, que aún se estaban curando, simplemente desapareció. Miré a Verónica. Babeaba levemente en el sillón de seda, el rostro relajado en una expresión de codicia soñadora. Para salir sin alarma, necesitaba una distracción. Cogí el control de la chimenea eléctrica, una de esas cosas idiotas que a Verónica le encantaban, y lo programé para soltar un ruido estático fuerte, lo que Verónica siempre detestaba. Ella se despertaría, pensaría que la empleada movió algo, y la confusión me daría unos 5 minutos. Me arrastré fuera de la habitación, deslizándome por el frío pasillo de mármol, sintiendo el peso de mi vientre tirarme hacia abajo, pero el miedo era un motor más potente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la vibración iba a hacer caer los cuadros de la pared, y cada paso era una eternidad. Salí por la puerta de servicio, que daba a la parte trasera del jardín, y salté el muro bajo del fondo, lo que fue una proeza olímpica para una embarazada de 5 meses. Tomás me estaba esperando a 2 cuadras, en un coche negro y sin pretensiones que parecía haber salido de una película de espías de bajo presupuesto. Cuando entré, el olor a café fuerte y papel viejo de su coche me golpeó. Sus ojos, esos azules fríos, estaban desencajados por la preocupación.
pero solo hizo un gesto de asentimiento. Puso una pequeña grabadora en la consola, una pieza antigua, casi nostálgica, y apretó el play. La voz de Eduardo llenó el silencio del coche. Tiene que ser en la dirección, para que parezca falla, y tiene que ser lo suficientemente fuerte para anular el contrato. Y entonces, la voz risueña y fría de Verónica. Sin heredero, sin problema, querido. La casa es nuestra. Me incliné y vomité. Un poco. Un pavor tan profundo que me revolvió las tripas. Tomás apagó la grabadora y me miró, pareciendo estar al borde de un colapso nervioso, probablemente pensando en el papeleo que aquello generaría en la aseguradora. Comenzó a hablar sobre cómo deberíamos ir a la policía, entregar las pruebas de forma discreta para evitar que huyeran. Pero yo no lo escuché bien. Lo que sentí ya no era miedo, era un odio frío, cortante. Intentaron matar a mi hijo por culpa de ladrillos y cuentas bancarias. No iba a darles el consuelo de un proceso judicial lento y silencioso. Miré mi vientre, toqué la piel estirada y decidí. Tenía que exponer el esquema en un lugar donde no pudieran silenciar la verdad, donde el mundo entero fuera testigo. Tenía que hacerlo hoy, antes de que Verónica se despertara y se diera cuenta de mi ausencia. Tomás, con toda su juventud y pajarita fuera de contexto, logró hacer lo impensable. Agendó una entrevista de última hora. Mi familia estaba patrocinando un evento de caridad esa noche, la Gala del Constructor, que sería transmitido en vivo por un canal de noticias local, y yo estaba en la lista de invitados. La oportunidad era perfecta. Llamé a mi chofer de confianza, diciendo que necesitaba un vestido elegante y un coche blindado, y le pedí que no le contara nada a mis tíos o a Verónica. Me sentí ridícula, vestida para una fiesta mientras planeaba la ruina de mi familia, pero era el escenario que necesitaba. Tomás me entregó la grabación duplicada y dijo: «Tienes 3 minutos al aire, Marina. Es lo que tenemos». Mi mano temblaba al sostener el pendrive, pero no había vuelta atrás. Llegamos al lugar de la Gala del Constructor. Era un salón de fiestas que parecía bañado en oro, con candelabros gigantescos colgando como joyas carísimas. El olor a perfume caro y champán agrio estaba por todas partes. Llevaba un vestido azul marino, ajustado en el vientre, y tuve que usar más maquillaje de lo normal para ocultar el cansancio y el miedo puro que irradiaba de mis ojos. Cuando entré, la música se detuvo, o al menos eso pareció. Vi a Verónica y Eduardo en la mesa principal, riendo de forma despreocupada con otros socios. Me vieron, y la sonrisa de Verónica, esa sonrisa de papel celofán, simplemente desapareció. Su rostro se puso blanco, pareciendo yeso. Supieron instantáneamente. Yo ya no estaba bajo control. Era una bomba suelta en medio de su fiesta. Apenas di 2 pasos y vinieron en mi dirección como depredadores. Eduardo agarró mi brazo con fuerza. Sentí que los huesos de mi costilla protestaban, y él siseó, con los dientes apretados. «¿Qué estás haciendo aquí, Marina? Deberías estar descansando. Vuelve a casa ahora». Verónica intentó sonreír de nuevo, pero era una máscara de horror. Susurró, más cerca, con un aliento que olía a vino. «Si abres la boca para algo estúpido, considera que el bebé y tú no sobrevivirán a la próxima semana». Simplemente miré el reloj de pulsera que mi abuelo me había dado, pesado y antiguo, y dije, muy tranquila: «Vuestro tiempo se acabó, Verónica». El presentador del evento, avisado por Tomás, vino a rescatarme, anunciando que la heredera del imperio daría un discurso inesperado. Subí al escenario, tropezando un poco en el escalón, y las luces cálidas de los focos me hicieron sudar, pero me sentí más segura allí que nunca en mi propia casa. Miré a la audiencia. Cientos de rostros conocidos, todos de la alta sociedad, me estaban mirando con curiosidad y confusión. Abajo, Verónica estaba roja, intentando hablar con Eduardo, que ya estaba sacando el celular para intentar llamar a alguien. La ignoré. Respiré hondo. Sentí la presión en el pecho, pero me agarré al micrófono. Comencé hablando sobre el verdadero precio de construir un legado. No en dinero, sino en sacrificio. Dije, con la voz embargada,
que me di cuenta recientemente de lo frágil que es la vida, especialmente cuando se carga una nueva. Sufrí un accidente de coche hace pocos días, dije, y la sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el hielo tintineando en los vasos. Y me informaron de que fue un infortunio del destino, una falla eléctrica, pero no lo fue. Miré directamente a la cámara, ignorando el murmullo que comenzó a subir. Fue un crimen. Fue un esquema fabricado por miembros de mi propia familia para asegurarse de que perdiera al bebé y que ellos heredaran el control de la constructora. Mencioné al gruista y la falla programada, con el corte quirúrgico en el eje. Y, al segundo. Siguiente, saqué el pendrive de mi escote, un pendrive simple y negro, y anuncié: la prueba de esto, la voz de la conspiración y de la codicia, está siendo enviada ahora a todas las redacciones. Escucharán el plan de Verónica y Eduardo para matarme y quitar la vida de mi hijo. El salón de fiestas se convirtió en un pandemonio en 3 segundos. Los periodistas, que estaban allí cubriendo la caridad, soltaron los canapés y corrieron hacia el escenario, intentando tomar la cita completa y el pendrive. Oí un grito agudo, que parecía una campana rota, y era Verónica. Su rostro estaba desfigurado, ya no blanco, sino morado, y gritó algo que nunca olvidaré. «Zorra embarazada, vas a pagar por esto». Eduardo, en un ataque de furia ciega, derribó la mesa de champán con un estruendo que resonó por el salón. En ese instante, Tomás, que estaba escondido en el lateral del escenario con los guardias de seguridad, vino y me tiró con una urgencia gentil, llevándome hacia la puerta de servicio, lejos de ese circo que yo misma había creado. Apenas salí del foco de las cámaras, las piernas me fallaron. El cuerpo, que había sido alimentado por la adrenalina y la rabia, cedió de golpe. Sentí un fuerte mareo y el olor de mi propio sudor. Tomás me sostuvo con firmeza, pero con extremo cuidado, como si yo estuviera hecha de cristal fino. Apoyé la cabeza en su hombro, y él olía a naftalina y seguridad. No dijo: «Te lo advertí». Solo murmuró: «Lo conseguimos, Marina. Ahora tenemos que desaparecer». Podía oír las sirenas comenzando a sonar allí afuera, y el ruido distante de voces gritando. Miré mi vientre. El bebé estaba quieto. El pavor ahora era físico, el miedo de haber asegurado mi supervivencia por un momento, pero haber firmado mi sentencia de muerte a largo plazo. Entramos en el coche blindado, el mismo que mi chofer de confianza, el señor Agnaldo, que me había servido desde niña y tenía un bigote que parecía un cepillo bien cuidado, había proporcionado. El señor Agnaldo conducía con la calma de quien ya lo ha visto todo, pero yo podía ver el reflejo de su ceño fruncido en el cristal. Mientras nos alejábamos, mirando por el retrovisor, juro que vi el Audi negro de Eduardo chirriando neumáticos a la salida del estacionamiento, viniendo en nuestra dirección, ignorando el tráfico y la policía que ya estaba llegando. Ya no era venganza silenciosa, era furia pública y desenfrenada. Grité al señor Agnaldo que acelerara, sintiendo al bebé patear, como si me estuviera diciendo: «¡Corre, mamá, corre!». El señor Agnaldo nos llevó a un apartamento minúsculo, pero seguro, en el centro viejo de la ciudad, que Tomás había alquilado usando el nombre de la aseguradora, solo por precaución. El lugar tenía un olor fuerte a pintura fresca y pizza fría, y las paredes eran tan finas que oía a los vecinos peleando. Era lo opuesto a mi vida en mármol. Tomás encendió la televisión, y ahí estaba, mi foto, el rostro pálido y el vientre abultado, en la pantalla. La reportera hablaba sobre la conspiración Albuquerque, y la voz grabada de Eduardo y Verónica ya estaba siendo reproducida, horrible e inconfundible. Ver el rostro de Verónica, desmantelado por la noticia, siendo ridiculizado en la televisión, me dio una mezcla de alivio enfermizo y la certeza de que la guerra estaba solo comenzando. La noche avanzó, y la televisión se convirtió en mi único contacto con el mundo que conocía, un mundo que se estaba desmoronando en tiempo real. La noticia se extendió como un incendio incontrolable, y pronto los telediarios estaban mostrando las acciones de Constructora Albuquerque
desplomándose en tiempo real, una línea roja que solo caía en el gráfico. Tomás, que estaba sentado en el suelo apoyado en la pared, con la pajarita un poco torcida, parecía fascinado, pero triste. Podía leer los gráficos. Vi un flash report de una orden de arresto siendo expedida contra Eduardo, por intento de homicidio y fraude. La justicia estaba comenzando a moverse, y lo que era un drama familiar secreto ahora era un titular nacional. La ruina total de todo lo que mi abuelo había construido. A estas alturas, la exhaustión era tanta que mis huesos parecían hechos de plomo. Estaba acostada en el sofá duro, y las luces de la calle pasaban por la cortina fina, dibujando rayas en la pared. Sentí las costillas palpitar y la cabeza explotar con el torbellino de voces, gritos y sirenas. Perdí mi casa, mi seguridad inmediata y, de cierta forma, perdí la última esperanza de tener una familia normal. Pero entonces, mi bebé pateó. No fue una patada de pánico, sino un movimiento largo y fuerte, casi un estiramiento perezoso. Y me di cuenta. Él estaba vivo. Él estaba seguro. Esa patada, en ese apartamento maloliente y seguro, fue el silencio más profundo y el alivio más puro que podría haber sentido en toda mi vida. Mirando la televisión, viendo los comentarios de repudio y shock, comencé a entender el peso real de esa noche. Había ganado la batalla, pero el costo era la soledad. El lujo y el confort de mi vida anterior habían sido una trampa, y ahora estaba libre, pero sin hogar y dependiente de un investigador de seguros de pajarita. Recuerdo sentir un olor extraño, que no era el de pintura fresca, sino el olor a miedo residual, que parecía haber impregnado mi ropa de la gala. Es extraño darse cuenta de que las personas que te desean mal estuvieron durmiendo en la habitación de al lado durante meses, y que ahora, aunque ellas estén presas, el fantasma de la traición todavía estaba allí, asfixiándome. Tomás pasó la noche entera despierto, sentado en la silla de plástico de la cocina, organizando papeles y tomando notas en un blog. Era tan joven y tan metódico que era casi divertido. Cuando el sol comenzó a salir, tímido, detrás de los edificios grises, él detuvo todo. Me preparó un té de manzanilla débil, usando una bolsita arrugada que había sacado de su cartera, y me ofreció una galleta. No era de conversaciones largas, pero en ese silencio, dijo algo que quedó grabado. El miedo no desaparece, doña Marina. Solo se calma más cuando tenemos la verdad en la mano. Él era la única cosa real y honesta que tenía en mi vida en ese momento. Un faro seguro en medio de la tormenta de mentiras de mi familia. El teléfono de Tomás no paraba de sonar, y era la prensa, abogados e incluso parientes distantes que estaban intentando entender lo que estaba sucediendo. La mayoría de mi familia me evitó, por supuesto, alegando que yo estaba histérica y que aquello era un malentendido. La ironía es que, para ellos, era más fácil creer que la heredera embarazada enloqueció que admitir la codicia de sus propios hijos. Pasamos esa mañana dando largos testimonios a la policía, en una comisaría que olía a café viejo y cigarrillo, un ambiente mucho más real que cualquier sala de reuniones de la constructora. Fue allí, describiendo en detalle el corte en el eje de mi coche, que el miedo antiguo fue sustituido por la determinación fría de ir hasta el final. El testamento, ese trozo de papel antiguo, con su caligrafía florida y sus cláusulas crueles, era el centro de toda aquella locura. Un heredero, y toda la fortuna sería mía. La ausencia de él, y todo se convertiría en polvo para Verónica. Me di cuenta de que la verdadera trampa no era la falta de dinero, sino el exceso, que transformaba a las personas en monstruos dispuestos a todo. Esa tarde, sentada en una silla dura, sintiendo los movimientos del bebé, entendí que él ya no era la condición de la herencia, sino mi razón de ser. Él me salvó. La vida ahora estaba llena de incertidumbres y olor a pintura fresca, pero por primera vez en años, no olía a conspiración o hipocresía familiar. No tardó mucho en resolverse la historia, al menos desde el punto de vista criminal,
A la mañana siguiente al testimonio, Tomás estaba viendo un canal de noticias que se emitía a volumen bajo y de repente me llamó. Estaban mostrando a Verónica y Eduardo siendo escoltados fuera de la gala del constructor, aún en medio de la confusión, pero ahora esposados. Verónica estaba llorando sin maquillaje, y el rostro de Eduardo era pura humillación. Fue extraño ver aquello. Una satisfacción fría de que ya no harían daño a nadie más, mezclada con una tristeza profunda por ver el fin vergonzoso de personas que conocí toda la vida. Aquel era el desenlace merecido para su codicia, pero la escena era triste. Nos quedamos en ese apartamento durante semanas, y la ausencia del lujo me hizo ver cuán superflua era mi vida anterior. No necesitaba mármol para respirar. Lo que necesitaba era seguridad y personas honestas. Tomás, con su rutina de café filtrado y anotaciones obsesivas, se convirtió en mi ancla en ese mundo nuevo. Me enseñó a entender los extractos bancarios y a desconfiar de promesas fáciles, cosas que la vida de heredera nunca me permitió aprender. Él era un héroe improbable, no un caballero de armadura, sino un burócrata de pajarita que simplemente se preocupaba por la verdad, y eso, para mí, era el lujo más raro. Con las prisiones y las pruebas de la grabación, el esquema de anulación del testamento se desmoronó completamente. En cuestión de semanas, mis abogados, que finalmente estaban trabajando para mí y no para la familia, confirmaron que el bebé y yo éramos, inequívocamente, los herederos legítimos. Recuerdo el día en que recibí la llamada. No hubo fuegos artificiales o celebración, solo un alivio silencioso y profundo. El imperio que casi costó. La vida de mi hijo era finalmente mío, legalmente. Pero la victoria no estaba en el dinero, sino en el hecho de que mi bebé, que ahora se movía con más vigor, ya no necesitaba nacer en una carrera contra la ambición ajena. Constructora Albuquerque era un gigante, pero era un gigante manchado de sangre y corrupción. No podía simplemente entrar y fingir que nada había pasado, ni quería criar a mi hijo en un nido de serpientes. Mi decisión, que choqueó lo que quedaba de la familia y del mercado, fue la única que me dio paz. Vendí la mayor parte de las acciones a un fondo de inversiones externo, con la condición de que la empresa pasara por una auditoría completa. Usé el dinero para garantizar una vida segura y discreta para mí y para el bebé, lejos de titulares y de la codicia del mármol. Mantuve una participación pequeña, solo por seguridad, pero el precio de ese poder era demasiado alto para mí. Incluso con Verónica y Eduardo presos, y con nuestra vida financiera resuelta, el trauma no desapareció como por arte de magia. Incluso hoy, si estoy en un coche y oigo un ruido inusual en el motor, siento el mismo escalofrío en el estómago de aquel día del accidente. Creé el hábito bizarro de siempre dar 2 vueltas alrededor del coche antes de entrar, revisando los neumáticos y, principalmente, mirando el eje de dirección, como si pudiera ver un corte quirúrgico invisible. Y peor, pasé a desconfiar de cualquier sonrisa demasiado abierta, especialmente las de la élite. La sonrisa forzada de Verónica, aquella cubierta de celofán, me enseñó que las personas más bonitas y ricas pueden ser los depredadores más fríos y calculadores. Tomás fue fundamental, y no fue solo por culpa de la pajarita y de los ojos de concreto. Fue la única persona que creyó en mí cuando todos en mi vida querían callarme o verme fallar. Salió de la aseguradora poco después, diciendo que la burocracia era demasiado aburrida después de un caso como ese. Abrió su propia agencia de investigación, especializada en fraudes complejos, y yo lo ayudé a montar la oficina, sin mármol, solo concreto crudo y honesto. Se convirtió en un amigo, un guardián, y la prueba viva de que la lealtad y la verdad todavía existen, incluso cuando estás hundido en el pantano de la codicia. La nueva vida que comencé a construir lo tenía a él como uno de los pilares de confianza. Meses después, nació mi hijo, y ese fue el verdadero desenlace de la historia. El parto fue en un hospital pequeño, discreto, lejos de los flashes y del drama de la familia Albuquerque. Cuando lo sostuve por primera vez, era minúsculo y cálido, y ese olor a bebé recién nacido, que es único,
apagó de golpe el olor a pólvora y metal retorcido de mi accidente. Sentí que, finalmente, me había quitado un peso físico y moral de encima. Lo llamé Augusto, un nombre que significa el sagrado, y que era también el nombre de mi abuelo, pero no por la herencia. Lo llamé así porque él era lo sagrado, la razón por la cual sobreviví a la maldad calculada y fría de mi propia carne. Con el dinero de la venta de la constructora, compré una casa simple e iluminada en el interior, lejos del bullicio y de las miradas juzgadoras de Sao Paulo. La casa olía a tierra mojada y a monte, nada de mármol frío. Cambié los candelabros gigantescos por luminarias de papel que daban una luz suave y amarilla, un ambiente que podía controlar y que parecía seguro para Augusto. Mi rutina pasó a ser de cosas mundanas: cambiar pañales, leer libros infantiles y echar una siesta en el sofá de tela. Era una vida sin glamour, pero llena de una paz que el dinero de la herencia nunca podría haber comprado. Aún hoy, de vez en cuando, la imagen de Verónica, con esa sonrisa forzada de papel celofán, me persigue. No es el miedo a que me haga daño físicamente, ya que ella está donde merece estar, sino la memoria de la capacidad humana para el mal. ¿Cómo alguien puede mirarte, reírse en tu cara y secretamente planear la muerte de tu hijo por culpa de dinero? Eduardo era solo un débil manipulado por la ambición de su esposa, pero la frialdad de ella era escalofriante. A veces, pienso que la vida de lujo los anestesió tanto que se olvidaron de que existían consecuencias reales para actos de maldad tan grandes, creyendo que el dinero lo cubriría todo. Aprendí que el miedo nunca desaparece de verdad, solo se transforma. Antes, mi miedo era paralizante, un hielo que venía de la incertidumbre y de la sensación de estar enjaulada, esperando el golpe. Ahora, el miedo es un estado de alerta constante, pero es mío. Soy yo quien decide las cerraduras. Soy yo quien elige los caminos. En aquella mansión fría de mármol, el sonido de la casa era hueco y lleno de susurros de traición. Aquí, el único sonido es el de Augusto riendo o el de la lluvia golpeando el tejado. Y ese sonido, que es simple y orgánico, me recuerda todos los días que la paz es una construcción mucho más difícil que un edificio de 50 pisos. Tardaron años para que la historia de la conspiración Albuquerque saliera de los titulares de periódicos y se convirtiera solo en una leyenda urbana contada en cenas de familia de la alta sociedad. De vez en cuando, encuentro un reportaje antiguo o una captura de pantalla de la época, y es bizarro ver mi rostro pálido y asustado al lado de la foto del Audi destruido. Una vez, encontré el titular de un periódico que decía: "El precio de un heredero, ambición, sangre y mármol frío". Mirar aquello me recuerda que, por más surreal que parezca, no fue una pesadilla. Fue real, sucedió. Y no soy la única en saber de la crueldad que se esconde bajo el barniz de la riqueza y de los apellidos famosos. Lo que más me daba escalofríos, y ese es un detalle que solo quien investigó a fondo entiende, era la precisión del ataque. El corte en el eje de dirección no fue una falla mecánica aleatoria. Fue hecho con una herramienta de alta precisión, casi como si hubieran usado un bisturí industrial. Tomás me explicó que habían calculado el ángulo exacto para asegurar que el coche solo perdiera el control a alta velocidad, en una curva, donde el impacto sería fatal para el feto, pero que pareciera plausible como falla. Esa ingeniería del mal, esa frialdad en planear la muerte de mi hijo con precisión milimétrica, todavía me quita el sueño cuando la casa se queda en silencio absoluto. ¿Sabes? La lección más dolorosa de todo esto fue que la codicia no elige rostros feos o extraños. Estaba dentro de mi sala de estar, sentada en mi mesa. Yo creía que estaba segura por mi apellido y las paredes de mármol, pero la seguridad real vino de un completo extraño, Tomás, y de un celular prepago escondido. Aprendí que el lujo puede ser la jaula más bonita, pero lo que nos salva son las interacciones humanas más simples. Un toque de compasión, una honestidad inesperada. El dinero solo garantizó que pudiera vivir esta vida simple, pero el coraje de luchar por Augusto vino de saber que yo era más fuerte que la ambición. Fría de ellos. Hoy,
Augusto está creciendo aquí, en esta casa de interior, sin saber nada sobre Constructora Albuquerque o el testamento macabro. Es un chico tranquilo, que adora correr en el patio y jugar en la tierra, y es exactamente la vida que yo quería para él. Él no tiene que cargar el peso de un imperio, ni el miedo de ser un blanco. Mirarlo a él, tan inocente y libre, es la prueba de que vencí. Le aseguré un futuro donde el amor y la seguridad valen más que millones de reales y donde el único ruido aterrador es el trueno en una tormenta de verano. Eso, sí, es mi herencia. En cuanto a Verónica y Eduardo, fueron juzgados y condenados. El peso de la grabación y de las pruebas técnicas de Tomás fue abrumador, y el jurado no tuvo dudas. Están pagando por intento de homicidio y fraude, y van a pasar un buen tiempo en prisión, perdiendo todo lo que intentaron robar. El imperio que codiciaban ya no existe de la forma que conocían, y el nombre Albuquerque, aunque aún existe, carga ahora la mancha irreversible de un crimen pasional por dinero. Esto me trae una satisfacción sombría, la de saber que la justicia, esa que yo misma tuve que arrancar de la inacción, fue hecha, y que no voy a necesitar mirar por encima del hombro todo el tiempo. Al final de cuentas, la herencia me costó la familia, la paz y casi la vida de mi hijo, pero me dio algo mucho más valioso, la libertad de ser una persona real. Soy la prueba de que, a veces, la verdad más aterrorizante se esconde en los lugares más bonitos y bien guardados, y que tienes que ser cruel para sobrevivir a la crueldad. Es por eso que cuento esta historia, porque no es sobre herencia o edificios, es sobre el terror de descubrir que la maldad estaba debajo de tu techo. Y juro, si me preguntas, fue el día más largo y aterrador de mi vida, aquel en el que tuve que elegir entre ser la víctima o ser la verdugo de mi propia historia.